Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de pensiones, del sistema actual, del sistema que estuvo vigente, que todavía podrían aplicar algunas personas, y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de pensiones, vamos a platicar de las posibilidades que tenemos en México de acceder a este beneficio y tenemos un experto que nos va a platicar de este tema, el maestro Miguel Ángel Silva Pedrosa, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Jaime, ¿qué tal? Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este tema tan importante y que resulta de mucho interés. Importante y particularmente un esquema de pensiones que a partir de la entrada en vigor de esta disposición que a partir de 1997 tenemos en México, ha generado múltiples cambios, múltiples dudas, incluso, bueno, se apreciaba desde antes que el sistema anterior que estaba vigente desde 1973 en algún momento iba a dejar de ser viable financieramente y entonces se modificó para que hubiera una mayor aportación. Me parece a mí, y así lo dicen los estudios, que sigue siendo insuficiente, pero ¿cómo son estas dos leyes que hoy todavía tenemos vigentes a la par prácticamente, la del 73 y la del 97? ¿Cómo es una, cómo es la otra, maestro? Por favor, platíquenos. Claro que sí, Jaime. Efectivamente, en 97 fue cuando se dio una de las dos primeras reformas importantes al esquema de pensiones como lo conocemos hoy en el país y efectivamente eh, quienes hubieran estado inscritos y cotizado al Seguro Social hasta el primer semestre de 97, pues generan los derechos para pensionarse con lo que conocemos como Ley 73, como bien señalas, y los que hubieran estado inscritos y cotizando al Seguro Social a partir del segundo semestre ya generan los derechos para pensionarse con la ley actual o la ley de las AFORE que conocemos. Ya después hubo otro gran cambio en el 2020, que un poquito más adelante vamos a platicar, pero ahí se da el primer parteaguas y se dieron una serie de situaciones, como una que bien mencionas, la viabilidad financiera de seguir sosteniendo o manteniendo un esquema pensionario como el de la Ley 73, donde no olvidemos que esas pensiones están garantizadas por el Estado. O sea, quien se pensione con esos requisitos, que en un momento más los vamos a platicar, esas pensiones están garantizadas por el Estado. Entonces se dieron una serie de situaciones, un cambio demográfico importante, que ya para aquellas fechas, para los noventas, ya se habían acumulado un par de décadas más o menos, en donde la tasa de nacimientos, la tasa de natalidad, traducida en un bono demográfico, en proporción o en relación con el envejecimiento natural y normal de cualquier persona, ya no estaba correspondido. Entonces, la población seguía envejeciendo, había personas que generaban el derecho para pensionarse, pero no así los nacimientos y por lo tanto la incorporación de personas a un esquema contributivo de pensiones, es decir, generar un ingreso, tener una relación laboral con un patrón, pagar impuestos a la hacienda pública, tener un esquema contributivo, repito, de seguridad social donde aporten Estado, patrones, trabajadores. Entonces se combinaban principalmente estos elementos, entonces surgió esa necesidad de hacer un cambio radical en el 97 con estos dos parteaguas de primero y segundo semestre y cambiaron también los requisitos para pensionarse. Entonces, Claro. bajo la ley del 73, quienes cotizaron, como mencionaba, hasta el primer semestre y se inscribieron, eh, son cuatro requisitos principalmente. Uno, que hayan tenido 500 semanas de cotización al Seguro Social, 500 semanas reconocidas ante el instituto, eh,
tener un promedio o promediar los últimos 5 años de su histórico laboral, de su histórico salarial, perdón, tener una baja ante el instituto y estar en conservación de derechos. Teniendo esos 4 requisitos ya pueden pensionarse, perdón, y el de la edad, se me olvidaba mencionarlo, 60 años hasta los 64 para pensionarse por cesantía y vejez a partir de los 65 años, ¿no? Entonces, Ujú. requisitos que se podían alcanzar, 500 semanas son 10 años aproximadamente, Y menos entonces incluso, ¿no? un poquito menos, Sí, entonces eran objetivos muy alcanzables, sí, claro, y entiendo, según el planteamiento, era una especie de pirámide, ¿no? Eran pocas personas pensionadas y una base correcto, muy ancha, muy amplia para mantener esa pensión, así es, pero ha cambiado el esquema, la gente vive más, digo, fuera de los acontecimientos de la famosa pandemia, la gente vive más sí, y además de que vive más, hay menos nacimientos, que también es otra cuestión importante que se avala en los estudios, así es, y el Estado no terminaría con la capacidad financiera para mantener todo esto. Entonces, creo antes de esta reforma del 97 hubo una en el 92 que fue una especie de introducción al famoso así sistema de es, ahorro para el retiro, este famoso SAR, que todavía hay quien le llama SAR, ¿no? Y que ya sí, no es, SAR, ¿no? Ya es parte de este nuevo esquema de pensiones, pero seguía siendo insuficiente. Me parece que incluso la reforma del 97 en las condiciones actuales sigue siendo insuficiente para pensionarse. Y está la reforma del 2020, ¿no? También que se así aumenta es. y sigue siendo insuficiente, me parece a mí, para que una persona viva dignamente después de retirarse. Así es, ese es el gran reto, para el tema de las pensiones. Eh, ¿Con cuánto ingreso la persona podrá hacer frente a los gastos, pues, mínimos indispensables para subsistir, ¿no? Hacer frente a pago de servicios, acceso a servicios de salud, que eso en uno y otro esquema ya eh, están garantizados. Una persona que se pensiona por uno y otro régimen tienen acceso a servicios de salud en el Seguro Social. Pero sí, efectivamente, Ujú. el gran reto es ese. Eh, ya un poquito más adelante hablaremos de la tasa de reemplazo. Entonces, eh, coincido en parte que no han sido del todo suficientes las reformas. La del 97, desde mi punto de vista, fue un gran respiro, un gran tanque de oxígeno, sobre todo para las finanzas públicas, y detener esa tendencia que de no haberlo hecho se habría creado un pasivo bastante importante para el Estado y garantizar pensiones para personas que efectivamente, como bien lo señalas, ya viven más. Entonces, anteriormente, quienes se pensionaban allá por los 80s, 90s, a lo mejor el Estado generaba un pasivo por 5 o 10 años y nada más. Y ahora no. Ahora el pasivo, como las personas tendemos a vivir más, pues se generan por 10, 15, 20, 30 años o a lo mejor un poquito más. Es insuficiente. Es insuficiente. Finalmente cambió el régimen de uno que mantenía el Estado a uno que el trabajador autogenera. Hay una aportación mínima del Estado, el patrón y el trabajador hacen la aportación más importante, pero hoy convivimos con dos posibilidades para las personas que estuvieron trabajando antes del primer semestre del 97. Se pueden pensionar así y sigue siendo a cargo del Estado y sigue siendo una pensión que va a ser cara para el Estado. Ya la forma en que va a sostener el Estado esas pensiones en el futuro va a ser muy complicada, sobre todo como están las políticas públicas, ¿no? Así es. De repente pareciera que en un impulso autoritario podría cambiar esta forma de dar pensiones como se ganó un trabajador durante toda su vida laboral y en algún momento pudieran tratar de generar un esquema de pensiones global para todos y becas bienestar, ¿no? Alguna cosa así de ese tipo y sería un impacto importante. Pero bueno, sin pensar en eso, ¿cuál es el futuro de las pensiones de un trabajador en estos dos esquemas que hoy tenemos vigentes? Correcto. En el caso de los que cotizaron en la ley del 73, no deben perder de vista dos elementos fundamentales: el número de semanas de cotización y su histórico salarial, perdón, sobre todo de los últimos 5 años, que eso servirá como base para el cálculo de la pensión. Esos dos indicadores son fundamentales para que tenga acceso a una pensión más atractiva. Y en el caso del 97, cuando se dio aquel gran parteaguas,
Si bien es cierto, las semanas de cotización son importantes para acceder a una mejor pensión mínima garantizada, que eso se modificó apenas ahora en 2020, ahora se traduce en ahorro porque se pasó de un esquema de beneficio definido a un esquema individualizado. Entonces, ahora los trabajadores son los principales responsables para el financiamiento de su pensión una vez que se cumplan los requisitos, que los comento, mencioné los de 73, los de 97, nada más lo doy como referencia, 1.250 semanas, que era un 150% más de lo que se consideraba en 73. Eso se modificó ahora en 2020, pero en 97 eran 1.250, la edad no se movió, 60, 64 años para cesantía, vejez a partir de los 65, estar dado de baja en el Seguro Social, y la conservación de derechos ya no es un tema importante. Después cambia en 2020 los requisitos, se dieron cuenta que alcanzar 1.250 semanas eran 25 años continuos o interrumpidos, no importaba, pero pocas personas iban a lograr pensionarse con 25 años de trabajo formalmente reconocido en el instituto, en el IMSS. Entonces recortan 10 años, o sea, 500 semanas, de manera que ahora el requisito base sean 750 semanas a partir de 2021, y actualmente vamos en 825. Va a ir creciendo 25 semanas Hasta 1.000 cada año. semanas, hasta Correcto, 1.000 semanas llegaremos. así es. Y algo importante que mencionas es, son 1.250 semanas formalmente reconocidas o 750 o 1.000 semanas, que es a lo que llegaremos. Y me parece que son parámetros que no debieran ser difíciles de alcanzar. Todos trabajamos en la vida por lo menos 25 años, me parece. El tema es la formalidad y es algo que, Es que, que me parece debiera preocupar al Estado. ¿Cómo hacer que la gente acceda a empleos formales en donde puedan estar cotizando al Seguro Social y por consecuencia puedan alcanzar una pensión? Y es algo que no se está buscando. No hay un impulso a la economía formal, no hay una forma de que se apoye a las empresas para que las empresas a su vez trabajen con empleos formales. Y creo que es algo que no se menciona mucho, pero en los estudios donde se hacen estas modificaciones se habla muy claramente. Hay una subcapacidad de los trabajadores para pertenecer a la economía formal y creo que esa es parte de la afectación más importante, ¿no? correcto, es uno de los grandes retos que están no solo en las agendas de las empresas, sino de los gobiernos, el actual, los anteriores y los que van a venir, generar empleos, que el país sea atractivo, que lo es, sin duda alguna, para que lleguen inversionistas y generen empleos. Si bien es cierto, se han dado proyectos importantes, tanto en el sector público como privado, pero la generación de empleos es un reto que siempre ha existido. En función de eso se generarán más empleos, y el otro tema, la escala salarial, es decir, con qué nivel de ingreso cotiza la persona en el Seguro Social, porque en función de eso estará lo que ahorre para financiar su retiro ya una vez cumplidos los requisitos, principalmente el de la edad, o sea, a partir de los 60, 65, más los otros que mencioné, con lo que tenga ahorrado en su cuenta individual, con eso financiará los siguientes 30 años, 25 años o 20 años, que es la esperanza de vida que tiene una persona después de haberse pensionado. Entonces, es uno de los grandes retos. Sí, se generan condiciones, sí, a veces parecieran insuficientes. Un indicador que llama la atención, por ejemplo, es el de la informalidad o los trabajadores que no están en un esquema contributivo de seguridad social o de pago de impuestos al Estado, y también las remesas, ¿no? Me parece que es un indicador que todos los gobiernos lo señalan. Si bien es cierto, genera recursos, genera consumo, genera ahorro, pero son empleos que no se están generando aquí en el país. Así es. Son mexicanos con nacionales que tienen que buscar otras oportunidades, formales o no, en otros países para generar ingresos y que tenga la familia pues, recursos para sobrevivir. Entonces, la estadística, por ejemplo, del Seguro Social, de los casi 22 millones de trabajadores que están formalmente inscritos en el régimen obligatorio, si lo comparamos con la estadística de trabajos informales, pues la supera, perdón, por una cantidad igual o un poquito mayor. O sea, hay más de 25 millones de personas que están en la informalidad en un esquema
no contributivo de impuestos, un esquema de seguridad social y que incluso, como lo señalabas, Jaime, pudieran tener acceso en algún momento a un esquema de pensión o de subsidio que genera el Estado a través de programas de becas, de apoyos, de beneficios, y que a lo mejor en toda su trayectoria laboral, activa, no formal, pues no aportaron para un esquema de seguridad social, pero sí van a tener un beneficio, llámenle como quieran, de pensión, subsidio, beca, etcétera, y que eso también genera un gasto en el Estado. Gasto que se Claro, tiene que financiar con la recaudación de recursos vía impuestos, ¿no? sí, totalmente. Totalmente digo, no hay otra forma de hacerlo. Hay por ahí mecanismos para acceder a mejores pensiones, se menciona mucho en redes sociales, ¿no? Todo el mundo sabe y todo el mundo conoce aparentemente, ¿no? De la mecánica. Me gustaría que nos platicaras de esta mecánica para incrementar el monto de las pensiones, particularmente en el esquema del 93. El otro, lo dijiste en algún momento, depende mucho del trabajador. Pues a veces no nos preocupamos tanto en nuestra vida activa de qué hacer cuando termine la vida laboral. Creo que es una preocupación que debiéramos tener muy presente todos los que estamos trabajando. En algún momento, pues hay una línea descendente en nuestras capacidades laborales, en nuestras capacidades productivas, y también es signo de que una economía es avanzada el hecho de que las personas se pensionen más jóvenes y que se pensionen mejor. Nos falta ahí, me parece, nos falta en el país. Pero bueno, finalmente en este esquema del 93, en el cual todavía estamos muchas personas, por ahí de los 40 y tantos años, casi 50 y un poco más, pues todavía accedemos o podríamos acceder a este tipo de pensiones porque trabajamos antes del 97. El requisito me parece es una semana por lo menos, ¿no? Entonces, Sí. se puede acceder a buenas pensiones, por lo menos en tanto esto subsista en estas condiciones. ¿Cómo es ese mecanismo para lograrlo? Claro que sí, Jaime. Efectivamente, uno de los grandes temas, o para mí el tema neurálgico alrededor del que tendría que girar toda la parte de pensiones es la tasa de retorno, tasa de reemplazo, tasa de recuperación, que se traduce en el ingreso como pensión, y hay que compararlo con el ingreso que recibía la persona como trabajador. Ya una vez que se pensiona, ya el ingreso que recibe no es un salario, es una pensión. Entonces, ese comparativo entre el ingreso como pensión, entre el salario que recibía, hay estudios o hay eh, métricas que comparan el ingreso mensual o el ingreso anual. Yo recomiendo que se haga sobre el ingreso mensual. Entonces, eso va a resultar en un cociente que se expresa en porcentaje, y la idea es que ese ingreso que ya se reciba como pensión sea muy similar al ingreso que recibía una persona cuando era asalariada. De manera que mientras más se aproxime a ese ingreso que recibía al mes, la pensión será más atractiva. Es decir, alguien que, por poner un ejemplo, recibe en este momento 30,000 pesos de ingreso nominal mensual, y si se pensiona con esa misma cantidad, su tasa de retorno será del 100%. Eso es a lo que todos debiéramos aspirar, ya sea ley anterior o ley nueva, y es uno de los grandes retos, que esa tasa de retorno, tasa de reemplazo, se aproxime al 100% o incluso sea muy cercana al 50%. La otra realidad es esa: la tasa de retorno promedio en el país es de un 36 o 37%. Es decir, la persona, una vez que ya se pensiona, disminuye el ingreso en esas proporciones, en un 70%. Dependerá de muchos factores, no hay una receta de cocina, no hay una fórmula que aplique para todos. A lo mejor la frase ya está muy escuchada, muy mencionada, pero es un traje a la medida. La historia laboral de cada uno de nosotros es distinta. Cada quien ha trabajado en distintas empresas, con distintos salarios, con distintos puestos. Entonces, el caso de una persona no es igual al de la otra. Cada quien tenemos una trayectoria salarial distinta. Entonces, la tasa de retorno es a lo que todos tendríamos que aspirar. Próxima al 50%, cercana al 100% sería lo ideal. Y aquí también hay otra fórmula que no falla, ¿eh? A ingresos no tan elevados, vamos a poner un parámetro arriba de 50,000 pesos, ingresos que se despegan de los 50,000 pesos, la tasa de retorno va a caer mucho. Esa es una realidad, ¿eh? Y
ingresos por debajo de 50,000 pesos, es probable que se alcance una tasa de retorno del 100% o incluso arriba del 100%. Esa también es una fórmula que está probada, está comprobada, combinando las diferentes variables que platicamos, semanas de Claro. cotización, histórico salarial, el ahorro que se tenga en las afores, combinando todo eso, las tasas de retorno van en esas proporciones. Ok, ¿qué tanto queda al arbitrio de la vida el monto de la pensión? ¿Qué tanto podemos hacer una planeación y desde cuándo sería conveniente? En cualquiera de los dos esquemas o en los dos esquemas de manera diferenciada. Correcto. Aquí el punto es, mientras más se anticipe, es mejor el resultado y la toma de decisiones. Muchas veces las personas, como señalabas hace unos minutos, se empiezan a preocupar por este tema ya muy cercanos a los 60 años y a lo mejor ya el tiempo está muy, muy próximo que las personas se pensionen, reúnan los requisitos. Entonces, mientras más lo anticipen, mejor van a tener mejor espacio, mejor forma de encontrar información, de documentarse, de informarse, de planearlo. Efectivamente es un tema de planeación y no próximos a los 60 años. Hay personas que a veces me consultan, me preguntan, oye, tengo 63 años, recibo esta cantidad de ingreso, quiero pensionarme con lo mismo, y ya al ver el histórico, que eso pues ya no se puede cambiar, pues es muy complicado cambiar la realidad ya cuando el tiempo está pues encima. Mientras más lo anticipen, mejor. Hay opciones para que esto suceda. Por ejemplo, hace rato lo comentabas, eh, para mejorar la pensión, ya sea en un esquema o en otro, la modalidad 40 funciona bastante bien. Tampoco es una receta de cocina, tampoco les funciona a todos. Hay que analizar cada caso, cada situación. Lo pueden optar una u otra modalidad, uno u otro esquema de pensión, ley anterior o ley nueva. A quienes más les funciona, y eso también está comprobado, es a los de la ley del 73. Pueden mejorar la pensión por mucho, la tasa de retorno que platicábamos se puede incrementar sustancialmente y es una opción que está en la ley, repito, para los dos esquemas, pero para Esquemas, la ley claro. 73 es para quien más le funcione. Sí, por los famosos promedios que juegan al final, ¿no? Que no tampoco es una fórmula matemática plana que resulte así como bien lo estaba mencionando, pero sí finalmente puede incrementar significativamente el monto de una pensión. Miguel Ángel, ¿alguna recomendación última que quieras hacernos? Estamos por cerrar el programa. Claro que sí, Jaime, con mucho gusto. Que anticipen la forma, en qué esquema se van a pensionar, que revisen toda su documentación, que todos los datos estén correctos, acta de nacimiento, CURP, RFC, el número de semanas de cotización, que estén reconocidas en el instituto, que consulten su reporte de semanas cotizadas y que tomen la mejor decisión con el mayor tiempo posible de anticipación y que logren la pensión que están aspirando o a la cual desean aspirar, ya sea de ley anterior o de ley nueva, y que la tasa de retorno no la pierdan de vista, traducida Claro, ya en el ingreso que recibirán como pensión. claro, claro. Y bueno, y particularmente que se acerquen un experto como tú que estás en esto y que conoces y que pueden ayudarnos a acceder a una mejor pensión. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy en Diálogos Fiscales. Los esperamos la próxima semana en una emisión más. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Jaime, muchas Hasta gracias. luego. Gracias.